El otro día estuve en dos congresos de médicos, ¿sí? Uno, el de Bruce Lipton, donde habían varios médicos dedicados al bienestar, a la salud, eh, que miraban la salud no como un tema a resolver, sino como una forma de vida, una forma de estar desde el lugar de prevención y por supuesto con formas mm, más naturales, ¿sí? No, no soy médica, pero quiero decirlo, lo voy a decir con mi lenguaje, con mi idioma. Y cuando me preguntaban a qué me dedicaba yo les decía que era una abogada holística. Me decían, ¿qué es una abogada holística? Y explicándoselo a ellos, pude, mm, pude darle un contexto, les diría hasta más científico, a lo que es y cuál es el propósito de una abogada holística. La abogacía holística, al menos la que yo ejerzo, que realmente la ejerzo, porque así estoy ya ejerciendo hace un tiempo, combina distintas formas y distintas metodologías no clásicas, no legales. Por supuesto que tengo más de 25 años de abogada clásica, así que conozco los litigios, conozco lo que es a tribunales, he litigado mucho tiempo, he asesorado, he trabajado en redacción de leyes ambientales, porque yo tenía una fundación ambiental. He constituido todo tipo de sociedades, argentinas, extranjeras, etcétera. O sea, el ejercicio profesional clásico lo conozco muy, muy bien. He trabajado en distintas áreas, tanto, digamos, en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿sí? Y paralelamente siempre he estudiado, investigado y me he formado en otras disciplinas que no tenían nada que ver con la abogacía, como por ejemplo Vortex Healing, bioneuroemoción, chamanismo, eh, le estoy diciendo las que me formé antes, ¿no? Eh, Decodificación, física cuántica, metafísica, pero eran todas cuestiones que a mí me gustaban y simplemente las estudiaba para mí desde mi curiosidad, desde mi crecimiento y además porque siempre esos temas me atrajeron así mucho. Eh, sin, digamos, tener en cuenta que mi mamá me daba el Tao y los médicos del Tíbet y Lobsang Rampa a los 9 años, ¿sí? O sea que es como que nací en este mundo. Entonces, cuando yo explicaba lo que era esta abogacía holística, que combina un montón de herramientas, primero que no va a tribunales, ¿sí? Porque yo ya respeto un montón y creo que todavía se necesita tipo de profesionales y conflictos que tengan que ser resueltos a través del tribunal, pero en lo personal yo no, ya no trabajo en tribunales o al menos llevando los conflictos a que un otro me lo resuelva, a que un otro diga cuál es lo justo, qué es lo que corresponde. Entonces, dentro de esa abogacía holística, eh, lo que lo que combino son distintas herramientas, ¿sí? Como coaching, hoy yo tengo mi escuela incluso de coaching jurídico que está enfocado puntualmente a los abogados, derecho sistémico, constelaciones, transgeneracional, análisis del árbol genealógico de la persona, porque un conflicto no es nada más que la expresión de una situación no vista y que se expresa en este momento, en este presente, a través de ese conflicto. Algunas técnicas de visualización, algunas técnicas de sanación de la herida de una emoción raíz, en fin, distintas combinaciones, métodos para acompañar a la persona a que pueda ver qué le está mostrando y enseñando ese conflicto. No el conflicto como algo que tengo que atacar, que tengo que luchar o que tengo que resolver, sino ver el conflicto como un gran maestro que me está mostrando por ley de correspondencia lo que a mí me corresponde para evolucionar, para ir a un siguiente nivel evolutivo, para, para aprender esto que me está pasando, esta separación difícil, esta cuestión con mi socio complicado, esta cuestión con mi trabajo, esta cuestión con el Estado, este accidente de tránsito, lo que sea, es una situación de maestría para evolucionar, es lo que me corresponde para dar mi siguiente salto evolutivo conciencial.
Esto es muy importante, conciencial, desde mi conciencia. Y para hacer un cambio de frecuencia en mi corazón. Ahí quédense con esto porque es clave esta parte. Cuando yo doy un salto un cambio de conciencia, veo esta situación que me está pasando con todo el dolor, con toda la angustia, con todo el enojo, con toda la ira, con toda la desconfianza, que mi plano egoico tiene, porque hay un plano que es un plano egoico de mi ego tiene, y lo empiezo y salgo de mi plano egoico y lo empiezo a ver desde un lugar de evolución, empiezo a darle otra percepción a ese conflicto y otro sentido. Y consecuentemente, la frecuencia de mi corazón, de mi campo cardíaco, cambia. Nuestro corazón emite una frecuencia, la frecuencia del corazón es la frecuencia más grande que tenemos, emite es como si fuese una señal. Imagínense como un sonido, una frecuencia. Acuérdense que Tesla nos decían, si quieres conocer los misterios del universo, piensa en términos de frecuencia y de vibración. Bueno, emite una vibración y emite una frecuencia enorme, 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 ¿sí? Mucho más que el cerebro, pero mucho más que el cerebro. O sea, la mente, el cerebro, la frecuencia, la mente y lo que pienso es cortito así. En cambio, el corazón lo supera por muchísimo más. No me acuerdo el número, pero era muchísimo más. Entonces, cuando yo estoy en un conflicto y estoy con un problema con este otro, con esta situación, mi corazón está emitiendo una frecuencia ¿de qué? De desconfianza, de dolor, de ira, de injusticia, de bronca, de miedo, de frustración, y está emitiendo una baja frecuencia, está bajando su frecuencia. Le llevo el conflicto al abogado sobre que ya me daba miedo la situación, encima todo lo que me dice el abogado, si no haces esto te va a pasar lo otro, si no haces esto te va a pasar, y si hacemos tal cosa, y mi corazón empieza a emitir un montón de emociones entre miedo, sensación de escasez, sensación de huida, ahora qué hago, o sea, sobre que ya tenemos el miedo de la incertidumbre o esta situación que me provoca el otro, todo lo que me trae y lo que me dice el abogado, que la verdad que los abogados somos expertos en asustar a las personas, ¿sí? Porque la ley dice que si no haces esto te va a pasar esto y si haces esto te va a pasar esto, entonces esto no lo digas, esto sí, entonces nos metemos en la frecuencia de la mentira, porque la mentira es válida, la mentira es válida para nuestro proceso. De hecho, lo dice el código, ¿sí? Todo lo que digas va a ser usado en tu contra, con lo cual podés mentir. Entonces, cuando hablaba esto con los médicos, les decía, entonces en la abogacía holística, ¿qué hacemos? Como le damos un sentido diferente a través de todas estas formas de trabajo o cómo abordamos el conflicto y además hacemos una comprensión legal de la situación, no dejamos de ver cómo está planteada la situación de un lugar muy objetivo, no esto hace porque te conviene o esto desde la verdad, desde la verdad, desde la autenticidad. Entonces, y la persona que está con esta conciencia mucho más despierta o con una conciencia que quiere ingresar en este proceso, porque hay muchas personas que quieren ingresar así, empieza a cambiar la frecuencia cardíaca, porque empiezo a entrar en una comprensión emocional, empiezo a entrar hasta en gratitud por esta situación, doy las gracias a esto tan duro que me está pasando, sabiendo que mi esencia eligió para que mi personaje egoico transite para evolucionar y empiezo a aceptar la situación, empiezo a entrar en gratitud, empiezo a entrar en amor. No es un amor del amor, enamoramiento, es un amor de gratitud. Ahora entiendo. Salgo del miedo, salgo de la escasez, salgo de la fraudación, salgo de esas emociones de baja frecuencia y empiezo a entrar en una percepción diferente de la realidad como un proceso evolutivo, que me lleva a un proceso evolutivo. ¿Evolutivo de qué? De mi alma. ¿Qué tendrá que ver esto con la abogacía? Todo, 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 todo. Les sigo explicando por qué.
Entonces, cuando entro de esa forma y cuando empiezo a sentir esto y ver esta situación desde desde esa mirada holística, cuántica, transgeneracional, sistémica, y empiezo a ver ¡fua! Todo esto que me está mostrando esta persona que no le, o esta situación que le tocó hacer el papel que elegimos nosotros que haga para evolucionar, mi corazón entra en una frecuencia diferente. De nuevo, de amor, confianza y gratitud. Así de simple. Cuando entro en esa frecuencia diferente pasan muchas cosas. En primer lugar, salgo del modo estrés, salgo del modo supervivencia, salgo de ese modo estrés que es el que causa el 98% de las enfermedades, por no decir el 100%. Eso lo vi en todo el Congreso. Salgo de ese lugar, salgo del estrés. Entro en la gratitud y en el amor, que es también lo que vemos en este congreso, que son las emociones que hacen que nuestro corazón vibre en una frecuencia distinta y entonces esté en salud, esté en plenitud. Eso por un lado, a nivel plano del ego, a nivel personaje, a nivel biología. Luego, además de eso, empiezo a emitir una frecuencia a todo mi campo y donde voy, llevo gratitud, amor, confianza y luz. No llevo ira. Y eso cambia toda mi realidad y cambia toda mi forma de estar y de compartir y estar con otros. Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchos casos que atiendo incluso yo, que quieren ver esto desde esta mirada, y llega un momento que las personas siguen conectadas y abrazando la ira, el enojo, la bronca. Siguen yendo al pasado viendo todo lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. Y si bien lingüísticamente dicen algo diferente, como, bueno, está todo bien, ahora podemos acordar, o bueno, está bien, ya me olvido de esto que pasó, de la boca para afuera, como decimos acá en Argentina, el corazón vibra otra cosa, el corazón vibra ira, vibra enojo, vibra desconfianza. Entonces, por más que yo diga lo que diga, la frecuencia que estoy emitiendo es de ese tipo. Entonces lo que voy a recibir desde la afuera va a ser eso y no ingreso en este cambio, no ingreso en este cambio. Entonces me quedo ahí atrapado, ¿ok? Ahora, quien sí ingresa en este cambio porque realmente hace ese trabajo de, y no estoy hablando, no voy a decir la palabra perdón para que sea, ay, te perdono, no, no, sino desde la comprensión real de esto que estoy experimentando como un proceso evolutivo para mí. Cuando ingreso en esta coherencia cardíaca, con este pensar, con este sentir, con este ser, con este hablar, transmito al campo, a la latiz. La latiz es esa gran malla que donde está todo el campo unificado, donde estamos todos nosotros conectados, no existe la desconexión, no existe la distancia, estamos todos conectados ahí. Estamos emitiendo al colectivo una nueva frecuencia. Estamos emitiendo al colectivo una frecuencia que ante un conflicto lo veo de una forma distinta, ante un conflicto veo el aprendizaje y sigo vibrando en amor. Muchas veces me ha pasado de estar en retiros, o sea, yo me encantan todos los retiros de todos estos tipos ahora que están más de moda, pero cuando yo iba no estaban tan de moda, era la única. Yo y los 5 gatos locos que íbamos a hacer temazcal, abrazar los árboles y esas cosas. Pero bueno, en esa época no era no estaba no era tan normal y ahora sí. Y salíamos a los retiros y había alguien que me decía, ay, vos sos abogada, sí, sí. Ay, mirá, Ro, vos sabés que tengo un conflicto con mi jefe, o tengo un conflicto con el vecino, tengo un conflicto con mi ex marido, y la verdad que me encantaría hacer, bueno, tener un abogado porque quiero hacerle juicio por esto, por lo otro, bla, 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 bla. Y un abogado me dijo tal cosa, me dijo tal otra. Volvían a entrar después de abrazar los árboles y meditar y decir amor, amor, amor y cantar mantras del amor. Volvían a entrar en la frecuencia de la pelea, la separación, la mentira,
porque aparte tengo un caso perfecto que hasta la chica me dijo, no, que la abogada me dijo que meta tal certificado por ¿cómo es? Licencia psicológica o psiquiátrica, entonces no voy a trabajar por un año, entonces de esa forma, y entraba en todo un rollo de extorsión, básicamente de extorsión. Entonces yo decía, ¿para qué estuvimos abrazando los árboles una semana y cantando que soy amor si después voy y me vuelvo a meter a la Matrix, ¿sí? Eh, a seguir alimentando la frecuencia que no quiero alimentar. Entonces hay una contradicción ahí. Por supuesto que nadie lo hacía ni con maldad ni nada de eso, sino simplemente porque no sabían cómo hacerlo. Entonces, esta abogacía evolutiva que yo les propongo y que yo les comentaba a los médicos, tiene varios propósitos. Primero, el propósito de ayudar a las personas a ver el conflicto como un gran maestro. Segundo, ver lo que está enseñando el conflicto para el proceso evolutivo de su alma, ¿sí? Y de su clan y de su esencia. Segundo, que las personas emitan otra frecuencia, no que estén vibrando ya en la frecuencia del miedo, que es una frecuencia que genera mucho estrés, y el estrés genera enfermedades y problemas en la salud, sino que salgan de la frecuencia y se vayan a la frecuencia de la gratitud y el amor. Y por último, esa frecuencia, enviarla al colectivo y lograr la masa crítica de personas, abogados y no abogados, ¿sí? De ver el conflicto como un gran maestro, como algo que me tiene que mostrar, como algo que tengo que aprender, como algo que tengo que evaluar, como algo que tengo que transitar, ser esa masa crítica y desarmar el bucle de la pelea, la separación, la división, la escasez, la lucha. Cuando digo el bucle, es un bucle en el cual estamos todos los humanos por sistemas mentales, por sistemas de creencias, por modelos mentales y sistemas de creencias, ¿sí? Estamos en bucle siempre en lo mismo, ¿y qué hacemos? Volvemos a repetir historias en nuestro micro, que luego va al macro, de pelea, de guerra. Cuando logramos la masa crítica de esta mirada y de esta forma de estar en un conflicto y entre un conflicto, logramos esa masa crítica, automáticamente cambia en el colectivo y dejamos de repetir en bucle el estrés por escasez, el estrés por lucha, el estrés por supervivencia, el estrés por la pelea. Dejamos de repetir historias y guerras. Dejamos de alimentar división, separación, porque estamos nosotros alimentando una nueva frecuencia. Entonces, esta abogacía evolutiva tiene, esta abogacía, perdón, holística y evolutiva, por supuesto, tiene varios niveles y varios aspectos. Y esto que les estoy compartiendo, me da mucho gusto contárselos así con esta tranquilidad, porque a mí antes me costaba mucho explicar esto, porque yo decía, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Por qué digo esto? Y yo no tenía ningún libro científico. O sea, sí, Rupert Sheldrake, Bruce Lipton, Greg Braden. Tenía un par de libros científicos, incluso David Icke, que habla de esto, Fresia Castro también. Pero no entendía esto de la frecuencia cardíaca tan profundamente y cómo esa frecuencia cardíaca lograba esa masa crítica y la conexión que había del por qué y para qué de esta abogacía holística. Así que para mí explicárselo a los médicos de esta forma y científicos fue un gran aprendizaje que les agradezco muchísimo que me lo hayan preguntado y cuando lo iba contando iban resonando y me decían, claro, Ro es así, claro, y ellos lo entendían perfecto porque claro, en su mente está toda esta información más científica de esto que estoy explicando, la frecuencia del corazón, el campo que generamos y la resonancia mórfica y los campos mórficos que generamos. Así que eso es la abogacía holística para mí. ¿Qué se requiere? Mucha preparación. Acá no es una cuestión de un curso del fin de semana, de emociones y de hacer un par de técnicas. Acá se trabaja se requiere mucho trabajo personal,
mucho encuentro con nosotros mismos, además de incorporar herramientas serias y profundas para transformar nosotros, nuestro propio instrumento. Nosotros somos nuestro propio instrumento. Para transformar nuestro propio instrumento, que somos nosotros, vibrar en esa coherencia, porque si no tengo yo, si no vibro yo en coherencia, no puedo transmitir coherencia y voy a estar transmitiendo incoherencia, como está pasando mucho. Vibrar en esa coherencia y poder ser realmente este protagonista, este generador, este articulador de este cambio que estamos teniendo hermoso, esta gran oportunidad de cambio hermosa que estamos teniendo en la humanidad. Desde nuestro aporte como abogados holísticos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido esta explicación y bueno, lo dejo acá para sus comentarios, sus preguntas y cuando quieran amplío más de esto. Gracias. Chau, chau.